No son historias ajenas ocurridas en lugares remotos. Pasó en España. Hay casos en Aragón y no hace tantos años. Durante la dictadura, centenares de padres enterraron hijos que, según les dijeron, nacieron muertos. Pero las tumbas después estaban vacías. Sus hijos fueron vendidos a otras familias. Llegaron a pagarse hasta 15 millones de pesetas por ellos. Uno de ellos es un hombre que ha decidido entregar su vida a conocer la verdad y de paso ayudar a otras personas que, como él, no conocen quiénes son sus padres. Se llama Antonio Barroso, es el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares y hoy está con nosotros. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Jorge Luis Plácido Díez. Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Antonio, usted su padre le dijo cuando moría que no era su padre. No, mi padre exactamente no. El padre de un amigo mío, que es como yo, también de aquí de Zaragoza, se estaba muriendo y le comentó que a él y a mí nos habían comprado aquí en Zaragoza. ¿Qué pasa por su cabeza cuando se entera de esto? Bueno, yo es que de hecho de pequeño sospechaba y bueno, intentando investigar, llegué al final con 18 años a tener la partida de nacimiento que constaba que era hijo biológico y ahí me paré, ¿no? Porque me dijeron que era imposible de que yo fuera hijo adoptivo. Entonces cuando 20 años después me llama este chico y me dice esto, digo, hombre, esto no puede ser. Si yo lo miré y soy hijo biológico, ¿no? Que está todo falsificado. Y efectivamente me hizo una prueba de ADN y mi madre no es mi madre. Usted está investigando porque quiere conocer la verdad. Bueno, claro, yo quiero conocer la verdad de lo que pasó, porque una cosa es una adopción legal y otra cosa es tener una partida de nacimiento falsificada, ¿no? Es que, vamos, es alucinante. Como usted, hay 300, 400 personas en España que están buscando sus orígenes. Ahora mismo en la asociación somos ya unos 500 asociados. Denuncias el próximo día 27, se van a presentar 260 de momento, que luego se irá adjuntando gente. Y bueno, calculamos, hay un estudio hecho no oficial del abogado Enrique Vila, que es el abogado de la asociación, y se calcula que hay unos 300.000 niños robados en España. Vamos a conocer alguna de estas historias, enseguida continuamos con la entrevista. Vamos a conocer alguna de estas otras historias de niños robados durante la dictadura. El 3 de febrero de 1948, Felisa Guerrero parte sola de Sos de Rey Católico hacia Zaragoza para dar a luz. Nacen dos niñas, pero en su ficha consta que una de ellas muere después de nacer. Cuando al día siguiente el padre llega a la maternidad, le informan de que ya la habían enterrado. La vieron sola y claro, cuando llegó mi padre, pues ya estaba todo hecho. Y aún le decían, no llores, no llores, cuando mi madre lloraba y cuando le comunicaron el fallecimiento. Porque, oye, eres joven, tendrás más hijos y además te llevas una niña. Consuélate. Y esa es la historia que creyeron hasta hace 6 años. Por razones de herencia buscan el certificado de defunción de la niña fallecida. Ven que su muerte se inscribe con la única prueba de la comunicación verbal del director de la maternidad y a los 3 días de nacer, no a las horas. Como mi padre en su día, a las 24 horas, cuando acudió y quiso ver a la niña, le dijeron que ya estaba enterrada, se nos hizo un poco extraño. Entonces nos vamos al cementerio de Torrero y ahí nos dicen pues que la niña que no está enterrada. Por eso sospecha que fue vendida a otra familia y comienza junto a su marido su búsqueda. Acude a las monjas de la congregación de Santa Ana que llevaban en la época la maternidad. Todas estas cosas de los periódicos que están viniendo, estoy de acuerdo que pasaran, pero en este caso no. A mí no me coge. Pues para no se dejaba que fuera lo que quiera. Sí, pues para lo ya. A partir de este momento apagamos las cámaras, pero Pilar nos dice que esta religiosa en su día le hizo una confesión. Ella había visto llegar mujeres como si estuvieran embarazadas, con ropas, y que ella ve después que se quitaban las ropas y se llevaban una criatura, que a veces se escandalizaba de que se la llevaban sin haber curado el cordón umbilical, corriendo a una clínica particular porque no querían que estuviera allí. También buscan en los archivos. Y aquí es donde aparece también parto gemelar, uno vivo y otro muerto. Aquí es el único dato realmente donde aparece. Tras recorrer 7 organismos públicos y religiosos no encuentran ninguna pista en claro. Ahora Pilar confía en la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares para resolver su caso. Santa Cruz, un caso nuevo, luego ha salido otro en Zamora, luego ha salido ¿Otro era Teruel o Castellón? Castellón. Castellón, ¿no? Los dos son niños robados. Lo supieron porque el padre de Juan Carlos lo confesó en el lecho de muerte. A mí me dieron a escoger. ¿Qué quieres, niño o niña? Y entonces mi padre se dio, yo quiero un niño.
pues no se preocupe que tenemos algunos, de aquí X meses lo tendrá y nos pondremos en contacto con él. O sea, eso no me lo explicó mi padre, o sea, Sí, si no, mi padre no. se muere y no O sea, explica- niños a la carta y a plazo. niños a la carta. Nacieron los dos en Zaragoza y cada año sus padres iban a pagar un plazo de su venta, mientras las madres biológicas creían que sus hijos habían muerto. En algunos casos les daban una caja con algodones vendados en vendas, ¿vale? Para hacer el peso que correspondía a un bebé. Y ahora las han abierto las tumbas y estaban vacías. Hacer a un padre enterrar a un hijo siendo mentira, y ¿cómo puede dormir esa gente? La audiencia de Zaragoza archivó su caso porque considera que el delito está prescrito. Ahora confían en que la Fiscalía General del Estado aclare quiénes son sus padres biológicos o quiénes se lucraron con estas ventas y se acabe así con un asunto que de la noche a la mañana se ha convertido en el centro de sus vidas. Su objetivo es buscar su origen. Sí, sus lo que orígenes. buscar, claro. Lo que pasa es que al estar todo falsificado es muy difícil, ¿no? ¿Se puede hablar de una trama organizada? ¿Hay una trama organizada de venta de niños? Hombre, yo trama organizada no sé si hay. Lo que sí sé que estaban en contacto, porque claro, mis padres, por ejemplo, son de Málaga y se fueron a vivir a Barcelona. Aquí en Zaragoza nunca han vivido. Entonces, yo como nací yo aquí, ¿no? Mi partida de nacimiento pone que yo nací aquí. En el Servet. Y me dicen ahí, en el Miguel Servet. Entonces yo voy al Miguel Servet y me dicen que ahí yo no nací. Claro, ¿a quién crees, no? Bueno, sí, desde luego me vinieron a buscar aquí a Zaragoza desde Barcelona. O sea, algún contacto tenían que tener en Barcelona para... Oye, que tenemos un niño aquí, ¿no? ¿Siente rencor por sus padres hoy? No. ¿No? No sé, usted cerró su pequeña empresa de construcción y se está dedicando en cuerpo y alma a esto desde el año 2008, pero por un lado está el asunto de la prescripción, que se apuntaba en el reportaje, que va contra ustedes, los delitos prescriben, y por otra parte está que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, hasta donde yo sé, no ha querido abrir una investigación. ¿Por qué? Bueno, la Audiencia Nacional es otra plataforma en la que ha llevado otros casos que hablan del franquismo. Nosotros tenemos bases que esto es una trama, es un negocio, ¿vale? Se ha hecho por dinero. No un tiene nada negocio, que ver con un el negocio en la franquismo. dictadura, ¿verdad, Antonio? Dentro de la dictadura. Bueno, hay casos de hasta el año 90, incluso tenemos un caso del año 2009 de un matrimonio rumano, ¿vale? Que yo ahora estoy pensando, a ver si ahora no se lo hacen a los españoles y se lo hacen a los extranjeros, que son de aquí, de Europa, que tienen la piel como nosotros. No lo sé. ¿Se está haciendo hoy en día? No lo sé. Y respecto a la prescripción, ¿qué pasa? La prescripción, bueno, la prescripción me dijeron que había prescrito aquí en el juzgado número 2 de Zaragoza y en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Yo tengo dos jurisprudencias del Tribunal Supremo que dicen lo contrario, que una detención ilegal de un menor no prescribe, porque es igual que un secuestro. Bueno, no es igual, es un secuestro. Una falsedad. Es una detención ilegal de un menor. Además hay falsedad de documento público que también prescribe, pero como está conexo al delito principal, que es el de la detención ilegal, tampoco prescribiría. Yo creo que sus abogados hablan incluso de la posibilidad de que pueda suponer un delito de lesa humanidad. Evidentemente no prescribiría, no sé si esa vía judicial es posible ahondar Sí, en bueno, ella. son delitos de lesa humanidad y además es lo que te digo, es un secuestro. O sea, porque la ley dice que el secuestro se puede hacer a la fuerza o por engaño, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Si un señor cuando sales del hospital con tu niño que le acabas de tener, te pega un empujón, te quita el carrito y se lleva al niño, a que el médico te engañe y te diga que tu hijo ha muerto. En los dos casos es un secuestro, uno por engaño y el otro con fuerza. En todo caso, abundando en la idea de Fernando, estamos hablando siempre de tramas organizadas, de tramas delictivas que igual funcionan en una dictadura. ¿Cree usted que en una democracia? ¿O funcionan más en una dictadura? Bueno, del año 90 tenemos muchos casos. Sí. Es más, tenemos un caso del año 90... tramas delictivas con la complicidad de centros sanitarios, claro, o de personal que trabaja en centros sanitarios. Esto es fundamental. Claro, esto es cosa de médicos, de enfermeras, de las monjitas que trabajaban en los hospitales y los curas. No sé si personal del cementerio también, porque el otro día salió un señor hablando en el Canal Sur que aseguraba que él había trabajado de enterrador desde los años 70 y tantos al 87 y aseguraba que había enterrado sábanas llenas de sangre. Y esto sí, o sea, por lo tanto ya hay una persona que está reconociendo que en el año 80 y tantos ha enterrado sábanas llenas de sangre sin bebé. Ha habido quien ha abierto tumbas y ha encontrado... Y están vacías. Ha encontrado las sábanas o algodones liados en vendas Con orden que también judicial. daban. Con orden judicial se han abierto estas tumbas, es decir, los jueces han intervenido. Sí, con orden judicial y supongo que una persona puede abrir su tumba si quiere hacer una, si está desesperado una y quiere denuncia conocer con la un verdad, notario, ¿no? Para que dé fe, para no romper la cadena de custodias. Esto ocurría sin distinción de hospitales públicos, privados, de clínicas Exacto, han particulares. habido clínicas privadas, hospitales públicos y privados también. Y se supone que son padres que no pueden tener hijos y
y adoptan, van a adoptar. Los hijos. Pero claro, el médico les decía a la madre que tenía el niño que había nacido muerto. Y luego a los padres que iban a adoptar le decían que el niño este era de una drogadicta, de una prostituta, o que sus padres habían muerto en un accidente de coche y estaba solo. Entonces esta familia también se pensaban que estaban haciendo un favor. En todo caso hace falta dinero, tiene que ser padre los que compraban, digo, con dinero. No, porque también lo vendían a plazos. Por ejemplo, mis padres son trabajadores de una fábrica, trabajaban en una fábrica, o sea, personas normales, de clase media. Y nosotros cada año veníamos aquí a Zaragoza a ver a una monja. Yo, de hecho, hasta que hice la comunión, siempre veía a una monja, Montserrat Río Soler, que vino a buscarla y ya falleció antes de que yo viniera, un mes antes de que yo viniera a buscarla. Claro, y luego ha atado cabos y ha encontrado el sentido de esas visitas. Claro, veníamos a verla porque venían a pagar. Normalmente siempre era en verano, cuando se cobra la paga de julio y en Navidad. O veníamos nosotros o venía ella a Barcelona. Ustedes quieren saber el origen, pero hay quien piensa que ¿por qué no dejarlo como está? Si sus padres sus padres adoptivos son al fin y al cabo con quien se ha criado. Bueno, es la visión de quienes no estamos en su piel. Sí, pero bueno, sí me he criado con ellos y yo, de hecho hoy en día mi madre tiene 80 años y yo la cuido, ¿no? Yo la levanto cada día, le doy de comer, porque tiene 2 embolias, está enferma la mujer y vive conmigo, ¿no? Ni mucho menos la he llevado a una residencia ni nada. Encima la cuido yo en mi casa. O sea, que yo no es que no la quiera, lo que pasa es que yo quiero saber la verdad, porque bueno, ya le digo, no es lo mismo una adopción ilegal que una adopción legal. Y aquí estamos hablando de apropiaciones ilegales. Entonces yo quiero saber la verdad, independientemente de que yo tenga una buena relación con mi madre, por supuesto, porque es la persona que me ha criado. ¿Ha habido alguna fiscalía que haya abierto diligencias? ¿Alguna fiscalía que haya creído en ustedes? En Cádiz, en Sevilla y en Málaga ya se han abierto diligencias. Ahora, el próximo día 27 de este mes, vamos al fiscal general del Estado a poner una denuncia conjunta. Colectiva. ¿Y aquí en Aragón cómo están las cosas? ¿Están ustedes notando un apoyo por parte de las fiscalías, de las instituciones? Aquí en Aragón, bueno, yo vine en su día, puse una denuncia en el juzgado número de Zaragoza, rápidamente me dijeron que el caso había prescrito, me lo archivaron y la audiencia provincial me hizo lo mismo. A partir de aquí yo no sé nada más. No se han puesto en contacto conmigo, nadie, ni nada, y, o sea, pues yo sigo mi lucha y bueno, y ahora vamos a la Fiscalía General y si no nos hacen caso iremos al Tribunal Supremo, al Tribunal de Estrasburgo, porque tenemos razón. Y entonces la razón tiene un camino, ¿no? En esta situación las personas que sospechen que haber sido objeto de este tipo de tratas, más efectivo poner una denuncia en el juzgado y a la Fiscalía o contactar con ustedes quizá para unificar las denuncias. Exacto, lo mejor es unificar, porque en la asociación haremos muchas personas que hemos puesto denuncias individuales y nunca a ninguno nos han hecho caso, ¿vale? Entonces ahora juntos todos nos van a hacer caso, vamos. Antonio Barroso, les deseamos mucha suerte en la búsqueda de esta verdad y le agradecemos especialmente el esfuerzo que ha hecho para estar esta mañana aquí, porque viene de Barcelona, ha madrugado muchísimo para contarnos su testimonio. Gracias de verdad. Vale, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Nos vamos al kiosco.